Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, una vez más estamos aquí con todos vosotros y dentro de este apartado de tradiciones familiares que últimamente estamos intentando abordar, hoy vamos a hablar sobre el tema de la hospitalidad. Pero no quisiéramos hacerlo sin antes concluir nuestro apartado anterior en el que estábamos hablando de ciertas celebraciones y si no recuerdo mal, nos quedamos en que haríamos un breve comentario sobre el tema de la celebración de las bodas de plata y las de oro, aunque dijimos que había bastantes más, de las cuales enumeramos alguna. Pues vamos a intentar esquematizar este último apartado para después, como hemos dicho, pasar al tema de la hospitalidad. Y es que con arreglo a las celebraciones, pues normalmente cuando una pareja celebra su 25º aniversario de matrimonio, pues suele ofrecer por lo común una pequeña fiesta de familia, a la que suelen asistir pues generalmente sus hijos y según los medios de que dispongan, los padres os suelen ofrecer a cada uno de sus vástagos un pequeño recuerdo de plata o un regalo muy personal pero delicadamente adornado, eso sí, con listones plateados. La preparación de la mesa debe ser elegante y refinada, y se hará teniendo en cuenta pues la ocasión que se está celebrando. Procuraremos combinarla con flores que en el centro de la mesa sean una serie de motivos ornamentales, eso sí, plateados o dorados según la celebración, que bien pueden ser adquiridos en las tiendas o elaborados en nuestro propio hogar, así como frutos o ramas de pino recubiertos de pintura plateada. Para las bodas de oro y las de diamante, que se celebran a los 50 y 60 años de matrimonio, es a los hijos y nietos a quien les toca la organización de una fiesta familiar para honrar a sus seres mayores. Únicamente las grandes fechas, como pueden ser las bodas de plata, las de oro o las de diamante, dan lugar a una celebración en la que participan parientes y amigos íntimos. Sin embargo, según pasa el tiempo, la tendencia es que los esposos festejen su aniversario en la intimidad. Ese día la comida es un poco más elaborada y la mesa se prepara con mayor esmero. En otros casos, la pareja disfruta en un restaurante o en un centro nocturno de una agradable velada. Generalmente en esta ocasión los esposos se ofrecen el uno al otro un obsequio. En otra época los invitados ofrecían a la feliz pareja regalos de madera, de porcelana o de plata. En nuestros días esa tradición casi se ha perdido por completo, pero en las bodas de plata, así como en las de oro, es común que las parejas católicas asistan a una misa de acción de gracias rodeadas de sus hijos y nietos y se procura adornar con espigas plateadas o doradas el ramillete que decora la mesa o el mueble principal del comedor. Y para aquellos que tengáis una cierta curiosidad, vamos a enumerar los distintos aniversarios, posiblemente haya más de los que aquí vamos a enumerar, pero para que tengáis una idea, los aniversarios de boda, así como sus nombres. Cuando lo que se celebra es el primer año de casados, se suele celebrar las bodas de algodón. Si son a los 2 años, son las de papel. Si es a los 5 años, son las bodas de madera. Si es a los 7 años, se celebran las bodas de lana. Si el aniversario es a los 10 años, se celebran las bodas de estaño. Si es a los 12, las de seda. A los 15, la de porcelana. A los 20, las de cristal. A los 25, como ya hemos dicho, las de plata. Sin embargo, si es a los 30 años, se suele celebrar las bodas de perla. A los 35, los de rubí. A los 40 las de esmeralda, a los 45 de plata dorada, a los 50 años las bodas de oro, a los 60 años las bodas de diamante. Si llegamos a los 70, entonces celebraremos las de platino, si a los 75 las de alabastro
y si llegamos a los 80 años de matrimonio, entonces celebraremos las bodas denominadas de castaño. Pues bien, como hemos comentado al principio, hoy el tema fundamental del que queremos hablar es la hospitalidad. Porque ciertamente la hospitalidad a la que siempre se da el calificativo de amable en el momento de la despedida ha sido, desde la antigüedad, considerado incluso como un deber sagrado. Y para que el anfitrión sea perfecto, sus invitados deberán sentirse totalmente a gusto en su casa. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Pues nunca insistiremos demasiado en la importantísima y primordial importancia que tiene una buena acogida. Pero ¿cómo debemos recibir a las distintas clases de personas o categorías, si es que pudiéramos llamarlos así, que acuden a nuestra casa? Por ejemplo, a las parejas jóvenes. Pues en cuanto los hijos crecen, resulta inevitable que lleven a casa, pues, amigos, después a la prometida y lógicamente más tarde al cónyuge. Cuando llega ese momento, los padres deben estar preparados para recibir en la forma más acogedora a los recién casados. Lo molesto de las parejas jóvenes es que, con demasiada frecuencia, llegan sin avisar. Pero ya se les haya invitado o ya se inviten ellos solos, es preciso saber recibirlos con la mayor soltura y sencillez posible. Después de todo, uno de ellos no hace más que volver al hogar de su infancia. Si la pareja ya tiene un bebé, ofrézcales una habitación de la casa donde el pequeño pueda descansar de las molestias del viaje, y cuando llegue el momento de la comida del pequeñín, el ama de casa, después de facilitar a la joven madre los medios para calentar el biberón o el pequeño tazón para el alimento, por favor, no caiga en la tentación de prodigar consejos o de embarcarse en monólogos más o menos de este tipo. Yo siempre daba a mis hijos los biberones a horas fijas. Cuando tenía 6 meses les preparaba un puré ligerito. En el 7º mes les daba carne picada. Y había que ver qué niños tan hermosos. Pesaban tanto más cuanto. Estas calificadas peroratas no interesan absolutamente a nadie. Y en cuanto a los consejos, hombre, siempre pueden ser bienvenidos, pero en estos casos es bien sabido que no diviertan más que a quien los da. Si la joven pareja llega de visita y no se había contado con que se quedaran a cenar, pues lo mejor es proponerles que compartan lo que se tiene preparado. No hay ninguna necesidad de hacer gastos especiales, pero es más delicado romper un poco la rutina. Por ejemplo, pues podemos asar carnes al carbón si es que se vive en el campo y el tiempo así lo permite. O por otra parte podemos improvisar una cena a base de sándwiches si es que van a pasar por televisión una película que, bueno, pues más o menos gusta a la mayoría de las personas que conviven en ese momento en casa. De cualquier manera, debe tratarse de mejorar el menú ordinario abriendo pues algunas latas de conservas finas que siempre debemos de tener a mano para estas ocasiones. Si la joven pareja va a pasar varios días en la casa, hay que saber tolerar que vayan y vengan libremente y que prefieran, por ejemplo, ir al cine, aún dejando el bebé en manos de los anfitriones, antes que pasar todas las tardes en compañía de quienes están en casa y encerrados. Sin embargo, ¿cómo debemos recibir a las personas de edad? Pues precisamente es la parte opuesta. Porque el secreto para que un matrimonio joven se sienta feliz en casa ajena consiste en dejarlos en libertad de ir y venir a su gusto. Para los abuelos sucede todo lo contrario. Estos, para sentirse felices fuera de su casa, necesitan que los anfitriones los atiendan, los mimen, tanto de palabra como de obra. Y con este fin, padres e hijos unirán sus esfuerzos para prepararles una buena acogida. Los abuelos, como cualesquiera personas de edad, tienen que ser acogidos con el mismo calor que los jóvenes, desde luego. Pero también hay que pensar en los 1000 pequeños detalles que pueden hacerles la vida más agradable. Un cojín en el hueco del sillón para una espalda encorvada, un chal para protegerse de una corriente de aire, una luz tenue que no moleste a unos ojos cansados y sobre todo una comida a la hora exacta y de muy fácil digestión,
porque eso sí, para las personas de edad es molesto tener que esperar o comer viandas demasiado condimentadas. Son detalles que posiblemente, si estamos pendientes, no nos costarán demasiado esfuerzo y a nuestros anfitriones de edad les va a agradar. Después de la comida o de la cena, es preferible preparar un café sin cafeína o mejor, una infusión bien caliente que facilite la digestión. Para la merienda, además del té, es una delicadeza especial ofrecerles a nuestros mayores golosinas y otros bocaditos dulces, ya que, por lo general, suelen ser bastante golosos. También es preciso que la actitud de los anfitriones lleve la marca de la deferencia, no diferencia, sino deferencia y respeto que merecen, y que reciban atenciones. Podríamos enumerar varias, pues dar a la abuelita el brazo para subir la escalera, y para que fácilmente pueda ir y venir por el jardín o por la casa, y que se sientan rodeados de benevolencia, soportar que los representantes de la tercera etapa de la vida tengan pequeñas manías, que sean un tanto quisquillosos, que tengan horror por las corrientes de aire, suele ser para nuestros mayores una cosa normal. Y nosotros, si lo sabemos, y para eso estamos haciendo este programa, para que conozcamos estos pequeños detalles, pues nos esforcemos un poquitín por contentarles. Así es que debemos procurar aleccionar un poco a nuestros chicos antes de la llegada de estos huéspedes ya mayores, para que se muestren serviciales, comprensivos, en una palabra, atentos a esos pequeñitos detalles que no debemos ni de demostrar aburrimiento con su preparación, y tampoco debemos mostrar aburrimiento por la compañía de los abuelos, ni que los niños, por supuesto, digan indirectas que puedan afectar a nuestro anciano o a nuestra anciana. Si estos permanecen un tiempo largo en casa de sus anfitriones, es necesario que los adolescentes y las parejas jóvenes, incluso aunque no les agrade, asistan a algunas de las comidas en familia para que los abuelitos no tengan la impresión de que se está huyendo de ellos. Un pequeño detalle de importancia: más que nunca, durante la estancia de ellos, debemos procurar vestirnos con recato. Es una cuestión a tener en cuenta. Quizás a nosotros ahora nos pueda parecer una tontería, pero aprendamos a ser respetuosos con nuestros mayores. Utilicemos poco, si es mejor nada, de atuendos demasiado llamativos, ni de escotes o de saliños inútilmente provocativos. Les puede llamar la atención a nuestros mayores. En cuanto a la conversación, por otro lado, podríamos pensar, ¿y qué provecho puede encontrarse en contrariar, hacer la contra, con ideas progresistas a las personas que ya tienen cierta edad? No debemos imponer nuestro punto de vista respecto a personas y cosas. La brecha entre generaciones, aun cuando no sea muy grande, implica siempre necesariamente una diferencia de pensamientos y de perspectiva. Así es que procure más bien abundar en el mismo sentido de ellas y hacerlo con gentileza. Pídales consejo a nuestros mayores. Puede que nos llevemos más de una sorpresa. Que le narren las anécdotas de su juventud. Sí, estoy diciendo bien. Que narren las anécdotas de su juventud, aunque siempre sean las mismas. En pocas palabras, hay que hacerles hablar. Y si las personas de edad pasan varios días con sus anfitriones, estos deben de pensar en procurarles, en las primeras horas de la tarde, un rato para la siesta y aceptar retirarse a dormir un poco tarde, porque después de determinada edad se duermen pocas horas por la noche. Existen unos invitados que podríamos enumerar como invitados de paga. Y es que hay propietarios de fincas o de grandes casas que durante las vacaciones o en cualquier época del año alquilan alguna de sus habitaciones para sentirse menos solos. La cercanía, las actividades en común, los lazos de amistad, que muchas veces se entablan entre una parte y otra, con frecuencia hacen que la situación se vuelva, a veces un poco tirante. En efecto, algunos invitados olvidan las circunstancias especiales en que se encuentran, y por el hecho de que pagan, tienden a comportarse como si fueran acreedores a todo.
No titubean en vaciar las botellas de la bodega, tampoco en devorar los frutos de la huerta, en cortar las flores del jardín, sin siquiera pensar en compensar por ello a sus anfitriones. Un invitado de paga debe tener cuidado de liquidar sus cuentas telefónicas. Es una señal mínima de buena educación. Discreción y tacto no pueden sino hacer más agradable el ambiente general. Es señal de distinción comportarse como invitado auténtico, regalar unas flores al despedirse y enviar una carta para agradecer la amable hospitalidad. En el caso de invitados que forman parte de la familia del anfitrión y que no están alojados en calidad de invitados de paga, una participación en los gastos de la comida será considerada una atención delicada. No olvidemos que el tacto no debemos de olvidarlo nunca. También existen, y con esto concluiremos nuestro apartado, huéspedes. Actualmente esto parece que bastante de moda, el huésped estudiante. Generalmente suelen ser jóvenes estudiantes invitados al extranjero o que vienen aquí del extranjero por su escuela o por alguna otra institución. Mediante una tarifa semanal o mensual, el estudiante se aloja en casa de una familia que por supuesto ha sido seleccionada por la institución. Durante todo el año escolar, el estudiante depende de ella, ya bien sea escuela, ya sea otra clase de organismo, y que también se hace cargo de él durante los periodos cortos de vacaciones, como pueden ser, Semana Santa, Navidad o Año Nuevo. Igualmente, si el alumno se enferma, la institución es la que, por medio de un sistema de seguros, sigue todos los trámites necesarios y los gastos ocasionados por este percance. La familia, en este caso, tiene el deber de procurar a su invitado un dormitorio, de preferencia con cuarto de baño propio, así como darle de desayunar y ofrecerle una de las comidas principales, que por lo común, suele recaer en la cena, puesto que el estudiante está en plena actividad escolar durante la mayor parte del día. Igualmente corre por cuenta de la familia la limpieza del dormitorio y el lavado de la ropa. Pero no solamente existen estas obligaciones, podríamos enumerar materiales. También, cómo no, tenemos nuestras obligaciones morales. Y el huésped que paga no tiene ningún deber especial para con la familia que lo recibe, salvo, por supuesto, aquellos que imponga la más elemental cortesía. En cambio, nunca se insistirá bastante sobre la buena acogida que los anfitriones deben hacer a los invitados. Es preciso que el visitante disfrute del ambiente familiar, para que se sienta como un miembro de la casa. A veces es muy conveniente explicarles las costumbres de su país, atenderle mientras permanezca allí en lo que se refiere a conversaciones, en cuanto a televisión, en cuanto a juegos de familia. Si se presentara la oportunidad y aprovechando algún día que su huésped tenga libre, convendría que ustedes lo llevaran a visitar los lugares turísticos, artísticos o culturales de la región. En una palabra, hay que tratarlo como a uno de la familia y no como un ingreso monetario conveniente para nuestra economía. Si la familia recibe varios huéspedes de paga, deberá procurar que sean de nacionalidades diferentes, puesto que en la mayoría de los casos se trata de que aprendan el idioma del país a donde fueron enviados. Y este es uno de los mayores objetivos. No olvidemos también que vienen personas con distintas costumbres a las nuestras, con distintos horarios, y entonces es muy conveniente hablar para, si se puede decir de esta manera, sentar las bases previas para evitar posibles problemas posteriores. Amigos, hasta aquí nuestro programa cultural. La próxima semana, que tengamos ocasión de estar con todos vosotros, hablaremos sobre el teléfono, cómo debemos utilizarlo, dónde es el mejor lugar para instalarlo. Y no vamos a hablar de la economía del teléfono porque esto ya repercute en las compañías, pero sí a veces el uso correcto del teléfono nos puede ahorrar alguna que otra peseta. Por lo cual entonces, amigos, os esperamos el próximo programa en el que compartiremos este nuevo apartado. Hasta entonces, amigos.